una compañía española, están ya en Estados Unidos. De hecho, el año pasado recibieron un premio a la compañía tecnológica más innovadora de Silicon Valley. Así que os pido un fuerte aplauso para José Luis, que nos contará qué es Dive. José Luis Flórez. Buenos días a todos. Gracias a Retina por la invitación. Bueno, pues Dive surge después de más de 20 años trabajando en el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning. Y una de las motivaciones detrás de Dive, no solamente mía, sino de otros científicos que están en este proyecto, era poder ir a casa y poder contar a nuestra madre, a nuestras abuelas, a qué nos dedicábamos. Algo tangible, algo que pudieran tocar, que pudieran comprender y que fuera parte de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y Dive tiene que ver con eso, tiene que ver con llevar el mundo de la inteligencia artificial a algo tan habitual para nosotros como es el ver la televisión, ¿eh? Es curioso porque el mundo de la televisión, que es un mundo que lógicamente tiene una base tecnológica, es uno de los, probablemente, de los ámbitos donde menos bidireccionalidad hay, ¿no? Se hablaba al principio de la mañana del marketing de las conversaciones, ¿no? La conversación nace, por supuesto, de ese carácter bidireccional, de entender a tu interlocutor, de escucharlo y aportar valor, ¿no? Y de alguna manera el mundo de la televisión pues, estaba en una fase, o está en una fase en la que necesitas incorporar esas capacidades interactivas. No sé si para pasar las diapositivas, no sé si me tendrían que haber dado algo. Habría estado bien. Bueno, gracias. Cuando estamos... Gracias. Cuando estamos viendo televisión, y quizá el ejemplo más, donde lo vemos de forma más natural, es el ejemplo del cine, ¿eh? El cine mueve nuestras pasiones, nuestros gustos, probablemente motiva muchas de nuestras aspiraciones también, ¿no? Y lo que sucede en el mundo del cine, y por generalización también en el mundo de la televisión, es que genera curiosidad, genera, oye, quiero saber eso que estoy viendo, pues a qué se refiere, cómo profundizar en el contenido. Y es precisamente lo que queríamos hacer. En Dive tenemos un sistema que permite monitorizar la señal de televisión en todo el mundo, poniendo énfasis principalmente en esta fase en toda Europa y en Estados Unidos, de costa a costa, de tal manera que toda la emisión de televisión de los broadcasters pasa por una serie de servidores donde hay sistemas que identifican la señal y son capaces de identificar qué es lo que el espectador está viendo, cuál es la persona que aparece en pantalla, información de los lugares, información de la música que suena, de la ropa que llevan puesto, etcétera, etcétera. Lo mejor es verlo con un vídeo. Vamos a ver ahora un breve vídeo en el que se explica justamente cuál es esa experiencia que Dive aporta a los espectadores a través del uso de su mando a distancia. TV has always been the mirror where people have seen the reflections of their dreams. Now you can go through that mirror and touch whatever you see. It's not about watching movies, but about living them. Who is that actor? What is he wearing? How can I get it? Where is that place? Turn your favorite series into an opportunity to discover. To learn the recipe for a cosmopolitan. To order a necklace. Just a simple touch is required. Each scene can be the beginning of a conversation, but always without interruptions, because you can review later. Now you will touch your dreams. Las consecuencias de aportar toda esta información mientras estamos viendo la televisión significa que convertimos un medio, como os decía antes, muy unidireccional, en un medio en el que tenemos la misma capacidad de comprender y de interactuar con el usuario que tenemos en los medios digitales. De alguna forma queremos llevar estas capacidades digitales a un medio como es el de la televisión, poniendo al usuario, al espectador, en el centro. En el centro, por un lado, de lo que es el acceso a la información del contenido, de las películas, de las series, de los documentales, del contenido que puede ver incluso en vivo en televisión, incorporando estas informaciones extendidas que os comentaba antes, ¿no? Las localizaciones, los lugares, las personas, hasta más de 20 categorías distintas de información. Y luego una parte muy importante es el decir, oye, no solamente te doy información, sino que con esa información puedes hacer cosas. Por un lado puedes aprender, puedes descubrir, pero también incluso puedes comprar o tener más exposición a las marcas que han patrocinado un determinado contenido, etcétera. En definitiva, esta interacción lo que nos da, y es lo más importante, es información del espectador, una información muy detallada, la misma que tendríamos si estuviera navegando en una página web.
con diferentes ámbitos de utilidad, ¿no? Desde el punto de vista de los broadcasters o de las telcos o de las plataformas de vídeo bajo demanda, como Netflix o como otras, ¿no? Que es, sabemos lo que está pasando. No solamente sabemos qué objetos aparecen en pantalla, sino que podemos descifrar determinadas situaciones. Y estas situaciones pueden tener un componente comercial. En este caso, en esta película de Misión Imposible, Tom Cruise está saltando en paracaídas. Podemos vincular esto a una experiencia para invitarte a hacer lo mismo, ¿no? O, de forma muy concreta, y eso también son casos reales, identificamos la ropa que lleva un determinado actor, en este caso pues el reloj, la camiseta, etcétera, y vinculamos todo esto con un almacén de información donde tenemos contacto con más de 37 retailers distintos y acceso a más de 20 millones de productos. Todo esto, lógicamente, se hace con técnicas de Machine Learning que nos dan como resultado pues, todo esto, reconocimiento de un montón de información de lo que aparece físicamente en la pantalla, más una identificación de situaciones y lo que es, como digo, muy relevante, la posibilidad de poder perfilar el comportamiento en tiempo real que van teniendo los usuarios frente a la televisión. Es curioso porque se ve más televisión que nunca, pero es cierto que ese ejemplo que ponía por la mañana Javier sobre cómo el agua va cubriendo cada vez más y más y más, es algo que en el sector de los medios de comunicación está produciéndose. Justamente este año las noticias ya de la caída en bolsa de WPP, de los ProSieben, de los Mediaset, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver con este cambio de tendencia en lo que es la publicidad en televisión. Desde un punto de vista, digamos, más técnico, lo que hacemos es, por ejemplo, de forma totalmente automática, identificar cuándo hay un cambio de escena. Un cambio de escena no solamente corresponde a un cambio de plano. Una escena puede tener una complejidad porque la escena tiene que ver con una trama argumental, tiene un sentido propio, ¿eh? Hay una unidad de espacio y de tiempo, pero tiene una cierta complejidad. Hemos desarrollado tecnología para poder identificar esas escenas de forma automática. Después está el reconocimiento de objetos, que antes en la ponencia de Google también veíamos. Podemos identificar que esto es un coche, o que esto es una moto, o que esto es un cuadro. La inteligencia de los sistemas que estamos utilizando ahora mismo no es una inteligencia muy sofisticada, no es una inteligencia que vaya mucho más allá en lo que se refiere al reconocimiento de objetos que un niño de un año. Pero tenemos una gran ventaja cuando hablamos del mundo del cine, y es el hecho de que Internet le da a este niño de un año la memoria de cientos de miles de años que hay depositada en Internet. Y esa ventaja lo que nos permite es, una vez que identificamos que el vehículo que aparece en una película, o el objeto es un coche, podemos identificar en Internet que ese coche puede ser uno entre 20, 30, 40 diferentes opciones. Podemos profundizar en Internet, podemos extraer información, podemos comparar imágenes y decirte que el coche que vemos es un Ford Mustang del año 74. Es decir, la información que está recabada, memorizada en Internet, nos ayuda a enriquecer el contenido y llegar a otro nivel de profundidad, ¿no? El tagueo se produce de forma automática. Y es muy importante también la contribución humana, sobre todo para la fase del entrenamiento. El entrenamiento, por más que utilicemos técnicas muy sofisticadas, el entrenamiento es una cuestión clave. La parte fundamental de cuál es la capacidad que luego tienen los algoritmos para ser capaces de clasificar, para ser capaces de determinar o identificar algo, tiene que ver con cómo se ha hecho el entrenamiento. Y eso requiere, lógicamente, personas. Nosotros tenemos un grupo de personas especializadas en diferentes ámbitos para poder entrenar a nuestros sistemas, a nuestras redes neuronales, y en algunos casos lo que hacemos es subcontratar la capacidad ociosa que tienen, por ejemplo, algunos call centers para que ellos nos permitan anotar y etiquetar cuestiones para ir mejorando nuestras bases de información. Otro reto importante a nivel tecnológico es la sincronización. Ser capaces de utilizar una imagen que se está emitiendo por parte de un broadcaster para decir, ojo, esta imagen corresponde al minuto 14 y 28 segundos de esta película, con lo cual cuando tú quieras interactuar con el sistema, te vamos a dar justamente la información de lo que en ese momento aparece en pantalla. El volumen de contenido que tenemos es muy grande. Ahí tenemos más de 5.000 películas, series de televisión, de las más modernas. Y lo que es muy importante, la capacidad para estar produciendo del orden de 300 películas adicionales cada semana. Y es una capacidad que puede ser escalada. Y es interesante también el cómo tratamos la información. La información no es simplemente qué hemos identificado en las películas, sino cómo lo relacionamos. Vamos a ver un vídeo ahora, el segundo vídeo, por favor, en el que vamos a ver cómo ese millón de elementos que hemos identificado en esas 5.000 películas de ejemplo que ponía, lo podemos relacionar. Aquí tenemos dos personajes, Darth Vader y un personaje que interpreta a DiCaprio en Lobo de Wall Street. La potencia que nos da también nuestra base de datos es que podemos establecer las relaciones. Darth Vader lo interpretó este actor, que resulta que trabajaba o actuaba en la película Ghost Rider, donde casualmente aparecía este arma. Si no me lo dice el sistema, la verdad que no me hubiera percatado, porque es una información bastante específica, que aparece también en Romeo y Julieta, protagonizada por DiCaprio, y que precisamente juega ese papel protagonista, interpreta el papel protagonista en la película.
Más allá de lo curioso de esto, que no deja de ser una anécdota, luego lo podemos relacionar con sistemas de información que nos digan, oye, estas gafas que te gustan, pues las llevaba también este otro actor en esta otra película, etcétera, etcétera. Hay otro elemento que es una segunda derivada y no prevista en la fase inicial de este proyecto de Dive, que es la creación automática de contenido. Y ahora vamos a ver un vídeo donde vamos a ver esa creación automática de contenido, donde el script lo ha generado una persona, un guionista, pero con el apoyo de esta tecnología de Knowledge Graph, de relación entre objetos que veíamos justamente ahora. Por favor, el último vídeo. ¿Sabes la típica noche que estás viendo Juego de Tronos y dices, ¡guau! ¿Cómo está Cersei ahí paseando por Girona? Pero un segundo, yo la vi desnuda en 300, ese no es su cuerpo. Ah, es el de Rebecca Van Clive, actriz de Londres, como otros 56 actores de la serie. Es que Londres es cuna de los más grandes. Hitchcock, Daniel Day-Lewis, Chaplin, el bigote más famoso del cine, junto al de Groucho Marx. Por cierto, ¿sabes que Chaplin y Groucho se conocieron en un local de Alterne? El sitio favorito de Tyrion Lannister. Aunque este no pertenecía a Meñique, el bigote más ilustre de la serie. Sabrás que Chaplin, además de su bigote, dejó un gran legado en el cine, como su hija Geraldine, actriz que se casó con Carlos Saura, natural de Aragón, donde se rodó el nacimiento de Jon Snow. ¿Y sabes que se separó de Saura y tuvo con otro español a su hija, Una Chaplin, que nació en Madrid y hace de Talisa, la mujer de Robb Stark? ¿Y sabes quién dobla a Robb en castellano? Pues yo, Antonio Cremades, también de Madrid. Y si no lo sabes, pronto lo vas a saber, porque llega Dive, la app con la que te sumergirás en tus pelis y series favoritas y con la que podrás saber todo sobre personajes, localizaciones, música y hasta hacerte con eso que siempre has querido. How deep will you dive? Sí, termino con esto. Este comercial se creó en una tarde por parte de una agencia creativa utilizando el acceso a este repositorio de información. Y de hecho, ahora mismo estamos trabajando no ya solamente en poder ayudar en el script de contenidos publicitarios, no para nuestra compañía, sino para otras, sino en la sintetización de contenido de forma totalmente automática. Hacer resúmenes deportivos, hacer resúmenes de noticias o, como en este caso, pues, dar ideas de cómo puede ser la trama de una historia. Contexto, contenidos y todo sobre la base del Machine Learning. Así que muchas gracias. Creo que me he excedido un poquito, pero muchas gracias.